Buen día a todas y a todos. Así comenzamos una nueva edición del Cohete a la Luna Radio en Somos Radio, la radio de las madres. Hoy sin Marcelo Figueras, pero sí con Ricardo Aronkin, y espero que también por teléfono con Julia Estrada. Del otro lado del vidrio como operador Pablo Vin y Rolo Fernández en la producción. Ricardo, ¿vos tenés presente la imagen de Marilyn Monroe con el vestido blanco alborotado por el paso del subte? Sí, una imagen inolvidable. ¿Pero sabés de dónde es la imagen? De una película que no termino de ubicar. Claro, eso es lo que pasa. Todo el mundo, esa imagen la conoce todo el mundo, pero no todo el mundo sabe de dónde proviene. Es de una película de 1955 que se llama La Comezón del Séptimo Año. Es una comedia deliciosa que dirigió Billy Wilder, que se titula así, La Comezón del Séptimo Año, porque un psiquiatra afirma que es habitual que al séptimo año los hombres casados busquen a otras mujeres. Y incluso, muy humorístico, lo cuantifica con enorme seriedad y dice que le ocurre al 84% de los hombres, porcentaje que crece al 92% en el verano. Casi infalible. Bueno, hay un hombrecito que interpreta el actor Tom Ewell, que vive desgarrado entre el deseo y la culpa. Es un editor de libros baratos y le han mandado un tratado del psiquiatra sobre la represión del hombre de mediana edad, orígenes y consecuencias. Y tiene que leerlo y tiene que prepararse para publicarlo, y lo retitula Crimen y Deseo. Es un texto totalmente académico, aburridísimo, y él le pone una tapa de una sombra siniestra que amenaza a una chica con poca ropa. Le pone Crimen y Deseo. Pero todo el tiempo se repite a sí mismo: yo no. Eso le pasa a los demás hombres, a mí no. Bueno, mañana Javier Milei no va a empezar su séptimo año, sino su séptimo mes en la presidencia. Pero no está menos atribulado que el pequeño burgués urbano que pierde la cabeza por Marilyn, que es la vecina del piso de arriba, que lo visita mientras su esposa y su hijo pasan el verano en la playa. Es una comedia de costumbre devastadora sobre la clase media burguesa, pequeño burguesa de Nueva York. E incluso el truco de la película tiene que ver con la represión, porque está basada en una obra de teatro que tuvo mucho éxito, que estuvo 3 años en cartel en Broadway, en el cual el protagonista engaña a la mujer, pero la censura no lo permitía en 1955. Entonces el recurso de Billy Wilder es que es fantasía del personaje. Ajá. Él se imagina lo que va a ocurrir y lo que ocurre, pero no ocurre. Bueno, ese personaje es tímido y depresivo, a diferencia del presidente argentino, que, bueno, se lleva el mundo por delante. Ahora, los dos tienen en común una imaginación descontrolada que toman por la realidad. Ewell fantasea que todas las mujeres se rinden ante su intensidad animal. Su secretaria intenta violarlo sobre el escritorio. La enfermera del hospital tiene que extirpársela de su lecho de convaleciente. La mejor amiga de su esposa quiere seguirlo de aquí a la eternidad y lo hace con una imagen que justamente parodia la película de Burt Lancaster y Elinor Russell, de aquí a la eternidad, e incluso la propia Marilyn, a quien el tipo seduce
tocando al piano el concierto número 2 de Rachmaninoff, enfundado en una bata de seda carmesí. Eso es desopilante. Ahora, a Milei le pasa algo muy parecido. Solo se compara con Moisés. Pregona que está realizando el ajuste más drástico en la historia de la humanidad. Cree que los mayores empresarios globales están haciendo cola para reunirse con él, porque es uno de los 3 grandes líderes del mundo, y sentencia que Sandra Petovelo es la ministra que tropieza con sus propias piernas en una estructura burocrática descomunal que subsumió a los ministerios de Trabajo, Mujeres, Salud, Educación, Vivienda, Cultura, Desarrollo Social y la ANSES. Dice que es la mejor ministra de la historia argentina. Realmente es un galán como Tom Ewell. Como yo lo digo. Bueno, en confirmación del desacuerdo con esta evaluación, la Zarina le bajó el precio a Petovelo y dijo: es una de nuestras mejores ministras. La puso en su lugar. No hay muchas, ¿no? Claro. Sí, además el nivel. Bueno, es poca cosa, ¿no? Si ese es el rasero. Ahora, Petovelo comenzó negando que escondiera miles de toneladas de alimentos prontos a vencer, como se había denunciado. El vocero presidencial Adormi pretendió que se guardaban para asistir en emergencias, cuando el propio Milei ya había dicho que cada provincia y municipio tenía que arreglarse con lo que tuviera, y había negado toda ayuda a Santa Fe cuando tuvo la catástrofe climática. El juez pidió un informe sobre los alimentos por vencer y le contestaron que no van a permitir que avance sobre atribuciones del Poder Ejecutivo, cosa que anoche reiteró Francos en una entrevista con Mirta Legrand. De nuevo dijo: ¿por qué se mete en cuestiones del Poder Ejecutivo? Ahora, todas las excusas fracasaron y la Cámara Federal, es decir, Irursun y Fara, no una cámara crítica, adversa, ratificó la decisión del juez, y el juez intimó a la ministra a obedecer o incurrir en delito. Y entonces, bueno, tuvieron que preparar un informe sobre los alimentos, y Petovelo anunció que va a distribuir los productos antes que se pudieran con el ejército. Ahora, recurrir al ejército para distribuir alimentos tendría sentido ante un imprevisto calamitoso, o pasó algo por lo cual se cortaron las vías normales de abastecimiento, una enorme inundación, un terremoto, una cosa por el estilo, pero no para cubrir la ineficiencia de los funcionarios a cargo. Ahora, por las dudas, Petovelo también decapitó a su principal colaborador, Pablo de la Torre, que era su viceministro, y de la Torre jura que él fue el que dio el aviso temprano sobre el inminente vencimiento de una cantidad descomunal de toneladas de leche en polvo que estaban por vencer y que el gobierno había decidido no entregar como parte de su batalla contra quienes llama los intermediarios o los gerentes de la pobreza. Hay una observación muy interesante de María Migliore, que fue la ministra de Rodríguez Larreta en la ciudad, que dijo que quitar de en medio la intermediación de los movimientos sociales para dárselos al doctor Albino, que es lo que hizo el gobierno, no cambia nada, sigue siendo una intermediación totalmente inapropiada. Ahora, Petovelo quedó en el centro de atención y no logra salir de ahí, a pesar de los esfuerzos. El presidente está elogiándola todos los días, está diciendo cosas
que te ruborizan de solo escuchar los elogios que le dedica el presidente, pero ella también tiene que responder no solo por el tema de los alimentos, sino también por los contratos irregulares de funcionarios que no figuran en la nómina de funcionarios del Estado, pero que están trabajando en el ministerio y que cobran a través de una organización de estados iberoamericanos a la cual el ministerio le triangula los fondos. Es decir, el ministerio le paga a esta organización, que a su vez le paga a los funcionarios, pero como no es parte del Estado, no está sometida a ningún control, a ninguna auditoría. Claro. Ahora, esa organización también intermedió en la compra de alimentos. También el Estado le da la guita y ellos compran los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Más turbio no se consigue, la verdad. Si esto no es corrupción, no sé a qué le llamamos corrupción. Ahora, más allá, digamos, de la corrupción, que a mí no es lo que más me preocupa, la gestión es imposible con el torbellino de renuncias y despidos en un ministerio que en 6 meses ya dejó en el camino a 4 decenas de funcionarios, la mitad en las últimas 2 semanas. 20 funcionarios en las últimas 2 semanas. Impresionante. Y tenemos el detalle en el cohete. Si podés leer uno por uno quiénes son y cómo fue que los despidieron o que se fueron, porque también hay gente que se escapa, ve este caos y dice: no, yo me borro de acá, yo me voy. Y además el reemplazo es muy difícil. El reemplazo es muy difícil porque, dada esta situación caótica, y ninguna especialista en alguna actividad de primer nivel quiere subirse a esta silla eléctrica. Asumís hoy como ministro o como viceministro y dentro de 2 semanas o 3 o 2 meses te echan porque sí, porque necesitan un chivo expiatorio para algún error que cometió el superior jerárquico, y entonces te echan a vos. Esta es la pauta habitual de este gobierno delirante. Bueno, Milei siente esto como contratiempos que le impiden sobrevolar la realidad desde sus ensoñaciones internacionales. Ahora está a punto de viajar a la reunión del G7, invitado por Giorgia Meloni, la premier italiana. Tenía previsto también desplazarse a Ginebra para reunirse con Volodymyr Zelensky, el premier de Ucrania. Esa parte la suspendió. Estuvo a punto de suspender todo el viaje, porque la situación aquí está muy complicada y hasta él se da cuenta que no es lo mejor estar fuera del país haciendo sociales con figurones globales que tienen mucha curiosidad por ver este personaje, pero por lo bicho raro que es, por lo insólito que es, no porque sea elogiable. Entonces Milei empezó a imaginar un gobierno con más robots que personas, gestionado por la inteligencia artificial de Google. Además lo anunció, pero no hay ningún acuerdo firmado, no se sabe cómo sería, no hay ninguna programación, no hay ningún plazo. Es lo habitual, anuncian cualquier cosa. Es que es el mundo de las redes. Y después no se concreta nada. Sí, es todo virtual. Porque, digo, la idea de incluir inteligencia artificial en la reforma del Estado, y puede ser, ¿por qué no? Ahora,
para implementar ese tipo de soluciones futuristas también se precisan seres humanos que gestionen su aplicación. Hay una historia deliciosa de cuando se informatizaron las transacciones bancarias hace ya varias décadas. Bueno, en Alemania hubo un trabajo previo de por lo menos un año para hacer la migración de los libros con cada numerito escrito con tinta u otros en máquina de escribir a la computarización, y fue un gran éxito y agilizó en forma impresionante todas las operaciones. En otro país europeo que no voy a nombrar por piedad, lograron el récord de ralentizar las operaciones. La informatización hizo todo más lento. ¿Qué es lo que va a pasar en la Argentina de Milei si se aplican estas cosas de esta manera disparatada? Digo, porque para aplicar la computarización en aquel momento o la inteligencia artificial ahora, hay que hacer un trabajo minucioso, previo, porque si no se descuajeringa todo y se enquilomban las operaciones mucho peor de lo que eran antes. Absolutamente. Hay algo de fetichismo tecnológico, que la tecnología te va a resolver cosas que las tenés que resolver vos con tu cabeza, tu pensamiento, tu reflexión, tu estudio. Tenemos una nota interesante sobre el tema hoy de Aleardo Laría Ragneri en El Cohete, sobre el tecnopopulismo, justamente, que él cuestiona eso. Claro. Es una nota muy interesante. Ahora, ¿cuál es el mensaje que transmite Petovelo con esta historia de los comedores a los cuales no se abastece de mercadería? El mensaje es este: mientras no se sepa, mejor que los alimentos se pudran antes que repartirlos entre los necesitados, porque el objetivo político de los hermanos Milei es quebrar a las organizaciones sociales. Donde hay una necesidad no nace ningún derecho, como dijo Carlos Rosenkrantz. Bueno, Rosenkrantz no es un pensador libertario, sino un abogado directo o por interpósita persona de grandes empresas, dentro de lo posible extranjeras. Por ejemplo, las tabacaleras inglesas British Tobacco y la estadounidense Philip Morris. En una está su hija y en otra está un socio de su socio como abogado en estos litigios. Bueno, gracias al cohete, esta vez Rosenkrantz se excusó de intervenir en la cautelar de la tabacalera Sarandí en un juicio en el cual British Tobacco y Philip Morris son terceros interesados. Y digo que gracias al cohete porque hace 4 años Rosenkrantz sí intervino en esta misma causa. Ahora se excusa, pero en aquel momento no se excusó. Y no solo no se excusó, sino que dirigió la circulación de la causa en la Corte Suprema de Justicia, indicó por dónde tenían que ir, hizo él el primer voto a favor de sus clientes británico y estadounidense. Bueno, ahora se excusó. Eso podemos jactarnos de que es gracias al cohete, un avance, avance, lo puso en evidencia. Un avance democrático. Así es. Ahora, bueno, este personaje de la película de Marilyn, Tom Ewell, que ganó un Globo de Oro por ese trabajo, estuvo fantástico el tipo, su realidad es menos rutilante de lo que él cree. Tiene 38 años, siente que su mejor momento ya pasó, los médicos le han prohibido fumar y beber, su hijo es un pequeño dictador que lo desprecia, lo que lo acerca a su esposa son los celos que le provoca un amigo, no soporta la complicidad masculina del portero que descubre a su visita,
portero entra a buscar unas alfombras y ve, él había escondido a Marilyn detrás de un sillón, pero ella saca el pie para buscar un zapato que había quedado y el portero lo ve y él se pone como loco. Teme que el plomero y que la moza, él va a un restaurante vegetariano, la mujer lo manda a un restaurante vegetariano, donde una camarera horrible lo atiende. Él teme que el plomero y la moza del restaurante vegetariano divulguen en todo el barrio su affair, porque como el plomero lo vio, él cree que lo va a comentar y entonces va a circular. Se imagina una asamblea de todo el barrio donde están comentando su affair, y además la propia Marilyn, que hace avisos en televisión, él piensa que va a contar, ella tiene que hacer un aviso de dentífrico. Entonces él se imagina que ella hace el aviso dentífrico y dice, bueno, pero además le cuenta que hay un monstruo que la acosa, que la persigue, y además fantasea que su esposa, que está en la playa, va a ver el aviso por televisión. Bueno, a Milei le pasa lo mismo. Milei tampoco gana para sus gustos. El martes empieza el 7º mes de su mandato. Bueno, ¿en qué consiste la comezón del 7º mes de Milei? Vamos a enumerar algunas cosas. No ha conseguido que el Congreso sancione uno solo de sus proyectos de ley. Esto no ocurrió nunca. No hay ningún caso en que un gobierno en 6 meses completos no haya conseguido la sanción de un solo proyecto de ley. No existe. Nunca ocurrió. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de la oposición que mejora la fórmula jubilatoria, y además el gobierno ya sabe que el Senado hará lo propio. Ahí hay toda una discusión sobre el tema de los 2/3. Hoy en Infoemba hay una nota de un columnista muy presuntuoso que dice que esto se votó por los 2/3 de diputados, lo cual no es cierto. Si él dice que fue 72 votos y fueron 60 nada más. Es decir, no son 2/3. También al gobierno no le faltan, no tiene certeza sobre el destino que va a correr en el Senado su ley de bases circuncisas. Anoche con Mirta Legrand, Francos dijo claramente que no están seguros que van a tener los votos. Y ese es el hombre que está al frente de la negociación. Es el tipo que salvó el proyecto de una catástrofe previa. Digo, si todavía el proyecto está vivo, es por la actividad de Franco. Bueno, el propio Franco no está seguro. Mañana va a haber una reunión de labor parlamentaria en el Senado con los presidentes de todos los bloques, y el miércoles 12 se va a tratar en el Senado. Pero ya se anunció una movilización política y sindical de repudio que comparten la CGT y la CTA. Y por supuesto, digamos, el peronismo, la oposición peronista. También se desploma en la construcción, que en abril cayó un 37%, la industria, que cayó un 16,6%, y el consumo, que cayó un 14%. Estos son porcentajes propios de la pandemia o de una guerra. Ante un club de diplomáticos, la economista cordobesa que está a cargo de las relaciones exteriores dijo que el consumo tardará en recuperarse y que no hay ahorro interno para invertir, por lo que solo se podrá crecer mediante la inversión externa, que no asoma, y la exportación, que es muy inferior a lo esperado. Lo dicen ellos mismos. Los exportadores de cereales el mes pasado liquidaron también 37% menos que en el mismo mes del año anterior,
y el mismo mes del año anterior fue en el corazón de la peor sequía que se recuerde. No hubo nunca una sequía tan aguda. Bueno, el presidente de la Cámara que agrupa a los cerealeros y a los exportadores de cereales y a los aceiteros, Gustavo Idígoras, hizo una declaración. ¿Vos viste la declaración de Idígoras? Me sorprendió muchísimo. Impresionante. El nivel de pesimismo, ¿no? Por supuesto, está apretando al gobierno para que mejoren el dólar, para que le den más. Pero la forma en que lo hizo, dijo que la declinación de la soja en la Argentina no es transitoria, sino síntoma de un fracaso irreversible. Usó el concepto de irreversible. Sí, ya está listo, ya se acabó. Bueno, y el Banco Mundial, es decir, Idígoras para adelante, el Banco Mundial para atrás. El Banco Mundial ratificó que en la última década la Argentina fue el único de los principales exportadores cuyas exportaciones de cereales disminuyeron. La idea de que la actividad iba a rebotar en V corta, es decir, caer a pique y después subir verticalmente, no se ha dado. En cambio, lo que rebotó en V es la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, brecha que ya apunta al 50%, cuando hace unos meses era prácticamente inexistente. El riesgo crediticio del país superó en 16% al rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Esto habitualmente te lo dicen de otra manera, te dicen que el riesgo país es del 1600. Eso lo que quiere decir es que si teóricamente alguien te presta dinero, lo hará a una tasa 16% por encima Exacto. del rendimiento de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es el riesgo país. Así es. Ahora, es teórico. Cuando estás en ese nivel nadie te presta nada. Claro, son una tasa de interés que daría un 20% anual, es algo insólito en dólares. Es imposible, no. Bueno, el Fondo Monetario Internacional no aceptó, una vez más, no aceptó aumentar su exposición a la Argentina. Caputo está desesperado por conseguir nueva deuda. Y el fondo solo va a refinanciar los vencimientos que ya están programados. Por supuesto cobrando intereses. Lo que Cristina detectó en la negociación de Guzmán no era reestructuración sino refinanciación. El fondo volvió a exigir respaldo político para la política del gobierno y hizo una típica maniobra de pinzas. Reclamó al mismo tiempo proteger el valor real de las pensiones, es decir, de las jubilaciones, y preservar las metas fiscales. Ahora, que Magoya te explique cómo se hace. Si vas a proteger a los jubilados y al mismo tiempo tenés que preservar las metas fiscales. Bueno, otra, China no ha mostrado voluntad de renovar el swap con el Banco Central, por lo que entre este mes y el próximo habría que pagar 4.800 millones de dólares. ¿Por qué? Bueno, porque Milei se ha dedicado a ofender a China, a insultar, a decir que él no trata con comunistas. No trata con comunistas, pero necesitas que te rehabilite un crédito de 5.000 millones de dólares. Y bueno, los chinos no quieren. No, estamos viendo en acto las consecuencias de la chantada que es todo esto, ideológica, cultural, diplomática. Una canciller que dice todos los chinos son iguales, es algo que ya debería haber sido eyectada del cargo por inútil, ¿no?
Todos los chinos son iguales, qué impresionante. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Qué nivel, por favor. En el único caso donde los exabruptos de Milei no han tenido el efecto que merecían es el caso de Brasil, porque Lula es un líder excepcional y a pesar de todos los insultos, de todas las porquerías que Milei le tiró, cuando llegó el momento de socorrer a la Argentina con un embarque de gas licuado, porque de otro modo nos quedábamos sin gas y tal vez en algunos lugares sin luz también, el Lula mandó el barco a pesar de todos los insultos, pero eso no es mérito de Milei. Ahora, digamos, si China no renueva el swap, bueno, las reservas reales del Banco Central van a seguir en rojo, a pesar de todas las compras de las que se jacta Milei. Ha habido una migración de deuda del Banco Central al Tesoro. Ahora, en los dos casos, se trata de pasivos a cancelar. Que sea el Tesoro y no el Banco Central, sí, no cambia demasiado. El desempleo se está acercando a los 2 dígitos, es probable que el mes que viene ya estemos por encima del 10%. Y las consultoras que responden a la encuesta del Banco Central sobre expectativas de mercado vaticinaron que el descenso de la inflación se detuvo y que ya comenzó el rebote. Es decir, en la próxima lectura del INDEC la inflación va a volver a subir. Esto es grave porque desde que asumió Milei, la medición que la Pontificia Universidad Católica hace sobre pobreza, según la PUCA, trepó del 44,7% al 55,5%. Es decir, creció más que en los mandatos completos de Macri y del doctor Fernández. Y lo mismo la indigencia. El ex ministro de Economía Alfonso de Prat-Gay calificó la crisis actual como de hiperrecesión y citó un dato que no todo el mundo conoce cómo funciona como predictor de datos futuros, y que es la caída en la recaudación del impuesto al cheque. Cayó 25% el mes pasado, es la peor caída en 2 décadas. Y a partir de ese dato, de Prat-Gay vaticina que en la misma proporción va a caer la actividad el mes próximo. Y ese diagnóstico lo compartió el economista jefe de Fiel, Daniel Artana, que además de la caída de los ingresos por el impuesto al cheque, también mencionó la caída en el IVA sobre las transacciones internas, que también es un predictor de lo que viene. Bueno, el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene duda, él se adhiere con entusiasmo al estilo presidencial. Claro, tanto él como su socio Santiago Bausili están haciendo buenos negocios, como el proyecto inmobiliario Gijena. Están construyendo unas residenciales de lujo en la zona más cara de la ciudad sin pagar nada, pagando 0 de canon. Bueno, Caputo habló ante un foro de gerentes de empresas y muy suelto de cuerpo dijo que lo peor ya pasó, que las críticas del gobierno, mira cómo interpreta las críticas del gobierno, dijo que se deben a que la oposición advirtió que nos podemos quedar 8 años y pidió que los empresarios inviertan, que es lo que no hacen. Prometió que no los iba a defraudar. ¿Te acordás? ¿Te suena? No los voy a defraudar. Sí, sí. No los voy a defraudar, dijo. Sí. Y por supuesto, igual que Milei, prometió que va a bajar los impuestos, que por ahora están subiendo. Es decir, ¿cuál es el truco? No decir cuándo.
Vamos a bajar los impuestos. ¿Cuándo? Esa te la debo. Y además expuso su idea de la política. Esto lo voy a leer porque es textual. Algunos periodistas dicen que tenemos que hacer política. ¿Qué creen que es hacer política? Plata. Es darles plata. Valijas, puestos, obras públicas o cajas. Eso es hacer política. Un negocio de miles de millones de dólares que se lleva gran parte del déficit. Eso estamos cambiando. Bueno, en primer lugar, pregunté a Petovelo qué están cambiando, hablando de puestos. Simplemente lo estamos escondiendo, estamos triangulando para que nadie lo vea. Ahora, la equiparación de valijas con obras públicas es lo más serio que puede decir Caputo. ¿Y cómo se concilia eso con los pagos ilegales por los que tiene que responder Petovelo? En cualquier caso, digamos, esa frase de Caputo me parece representativa de los mercados en los que ha pasado toda su vida el endeudador. Y por eso los dólares paralelos, la brecha y el riesgo país saltaron hacia arriba cuando los diputados aprobaron una fórmula previsional que pone un freno relativo, sí, a caídas adicionales del ingreso de los jubilados. Y por el contrario, cayó la cotización de bonos soberanos y de acciones argentinas. Ahora, esto, no sé cómo lo ves vos, Ricardo, pero a mí me parece que esto corresponde a una lectura clasista estricta y a un juego de suma cero. Cualquier ganancia para los trabajadores o pasivos es un detrimento para la ruleta financiera. Sí, es exactamente la mirada que dice que la única actividad honorable es la usura financiera y todo el resto son sospechosos, porque también está ahí la obra pública, ¿no? Y en parte el macrismo estuvo en eso, digamos. Finalmente hay represas, finalmente hay caminos. Uno puede decir, hubo corrupción, habrá habido, pero se hicieron cosas. Para estos tipos lo único realmente honorable es prestar plata, cobrar intereses, y esa es la actividad impoluta. ¿Prestar plata o conseguir que te la presten? Sí, o prestar plata de otros, sí, claro, y cobrar sobre esa, no, es algo insólito. Bueno, el gobierno desconoce el principio lógico de contradicción. Sueña con 8 años, pero teme que lo volteen. ¿Es tan poderoso que va a estar 8 años o está en riesgo que lo volteen? Y hay un enjambre de comunicadores paraoficiales lanzados a la caza de golpistas. Por supuesto, ¿cuál puede ser el blanco principal? El kirchnerismo. Sin duda. Hay un comunicado de la presidencia, después del voto de la Cámara de Diputados, que le atribuye al diputado Máximo Kirchner haber tendido una trampa a diputados de buena intención. Eso es literal. Le tendió una trampa a diputados de buena intención para romper el equilibrio fiscal. Y por supuesto el gobierno anunció que va a vetar la ley provisional. Ahora, en realidad, digo, porque el gobierno dice cualquier cosa, no guarda relación con los hechos. Esto habría que consultar al psiquiatra de la película de Marilyn Monroe. ¿Qué es ese síndrome? Que es psicótico lo que hace el gobierno. Porque el proyecto que votó diputados no es de Unión por la Patria, no es de Máximo Kirchner, sino de Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, apoyado por los Lilitos, por la comparsa de Pichetto y por varios provinciales, al que adhirieron los patriotas. ¿Cuál es la trampa? La trampa consistiría en haber votado un texto de mínima en vez del propio,
con lo cual se reunió una mayoría de 160 votos, no de 170 Infoemba, contra 72 y 8 abstenciones. Todos los meses el haber se va a actualizar según el último IPC, índice de precio al consumidor del INDEC, y el 12,5% que el gobierno había ofrecido para compensar la inflación del 20,6% de enero se empalma con un 8,1% adicional, es decir, para completar todo lo que se perdió en enero. Además, el haber mínimo no va a ser menor a la canasta básica del adulto mayor, y una vez por año se compensaría el 50% del desfasaje que se hubiera producido entre el salario promedio y la inflación. Es decir, son medidas muy moderadas para impedir que caigan más golpes sobre los jubilados. Ahora, el presidente no ahorró insultos para anunciar en un foro económico que si la ley se sanciona no va a vacilar en vetarla porque destruiría el equilibrio fiscal. Ahora, destruiría el equilibrio fiscal, dice. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una institución muy seria y que no es partidaria, estimó el costo fiscal del proyecto en apenas el 0,43% del producto. Y como ya hemos mencionado, no es imposible que el Congreso alcance los 2/3 para insistir. Por ejemplo, los diputados de la izquierda se abstuvieron. Ahora, al fundamentar la abstención, Miriam Bregman dijo que ellos van a insistir en su proyecto propio porque el resultado no depende del voto de ellos. Y después de la votación, ya no en el recinto sino en la entrevista, dijo: si el Senado rechaza los cambios que introdujo diputados, cuando vuelva a diputados vamos a votar afirmativamente el proyecto en contra del gobierno. Bien. Es decir, que ahí ya está muy cerca de los 2/3. Francos tiene más apego que Milei por la realidad, eso es un hecho evidente. Y declaró que si el Congreso insistiera con 2/3 de ambas cámaras y convirtiera en ley el proyecto, lo que el gobierno tendría que hacer es recortes en otras partidas, lo cual sí, es una descripción matemáticamente correcta. Ahora, es aritméticamente correcta, pero además tiene políticamente un sentido, porque otros recortes implicarían avanzar sobre los únicos privilegiados, que son los titulares de las mayores fortunas, porque el resto ya fue exprimido. Va a haber que atacar lo que hasta ahora se está preservando. Bueno, también ha habido un señalamiento de Cristina como inspiradora del presunto golpismo. Si hay golpismo, el inspirador es Cristina. Esto es absolutamente irreal. Es todo lo contrario, porque Cristina es quien enfría cualquier ensoñación de sus interlocutores. El razonamiento de Cristina es: si esto se cae, no venimos nosotros, porque no estamos en condiciones de hacernos cargo después del fracaso del gobierno anterior, sino viene algo peor. Y la verdad es que la dupla Villarroel-Francos no es para nada tranquilizadora. Digamos, una perspectiva que incluyera eso, a mí por lo menos me pondría muy nervioso, no sé a vos. Yo veo mucho más peligroso a Francos que a Villarroel. Bueno, pero vendrían juntos. Porque ella no ha construido
no hay un movimiento orgánico detrás de ella, por ahora. No sé si en 15 años lo tendría. Pero detrás de Franco tampoco. Lo que pasa es que él es político de raza, de amplio espectro, juega en toda la cancha y entiende la lógica de la política. Ella tiene que construir algo, porque aparte ella es media contracultural. Ella está fuera del consenso democrático argentino. De que para mí ella tendría que construir una corriente de opinión semiprocesista, cosas que no están hoy en día. La gente pero pero a pesar de eso, ella es la dirigente política con mejor imagen. Puede dar en las encuestas, pero no es popular. No, popular no es, claro. Popular es Milei. Ella se prendió ahí, pero la verdad que si no hubiera llegado jamás. No, efectivamente. El que juntó los votos es él, no ella. Eso es real. Ahora, imagínate si pasara esto y ella asumiera la presidencia con Franco como jefe de gabinete. Bueno, es una posibilidad. Yo soy ateo, pero que Dios no lo permita. La mayor ironía de esta historia es que la única norma que le ha permitido a los hermanos Milei avanzar con sus medidas devastadoras es una ley de Cristina. Es la ley 26.122 del 2006, que regula los decretos de necesidad y urgencia que la Constitución del 94 admitió, salvo en cuestiones penales, tributarias, electorales y de los partidos políticos. En su momento, desde el CELS cuestionamos esa ley porque un decreto de necesidad de urgencia, gracias a esa ley, mantiene validez, salvo que lo deroguen las dos cámaras del Congreso. Y aún si las dos cámaras del Congreso lo derogaran, quedarían a salvo lo que la ley describe como los derechos adquiridos durante su vigencia. Y la ley no lo dice, pero también los derechos perdidos. Sobre todo cuando se regulan relaciones laborales entre patrones y trabajadores. Lo que uno adquiere, el otro lo pierde. Y esas relaciones conservarían validez. Y la verdad que la Constitución no prescribe que así se formen las leyes. Esa ley tiene vigencia desde hace 18 años y la Corte Suprema de Justicia la convalidó y permite que un decreto surta efecto aunque una de las dos cámaras lo declare inválido e incluso si la otra no se pronuncia, que es lo que ha ocurrido con el decreto 70 del 2023, que es la clave de bóveda del minarquismo, es lo que sostiene toda esta construcción. Cuando ese proyecto ingresó al Congreso en el 2006 y después cuando concluía el primer mandato de Cristina, los radicales Rodolfo Terraño y Ricardo Gilavedra denunciaron el carácter autoritario de la norma y exigieron su modificación. Ahora, tanto Terraño como Gilavedra fueron ministros de la Rúa. Y durante el gobierno de la Rúa, el Senado rechazó 3 decretos de necesidad y urgencia desde la Rúa, que sin embargo mantuvieron su vigencia porque la Cámara de Diputados no los derogó. Los derogó el Senado, pero no la Cámara de Diputados. Son el decreto 430, que ordenaba la reducción salarial de los empleados públicos, el 438 del 2000, son todos del 2000, que recortaba los saberes jubilatorios, claro. La proeza de Patricia Bullrich y de Gerardo Morales, y el 446, que desreguló las obras sociales. Es decir,
La ley de Cristina la aprovechó de la Rúa. Por supuesto, el régimen funciona de una manera cuando un gobierno tiene mayoría en ambas cámaras, como ocurrió en la segunda presidencia de Cristina, y te acordás que se caracterizaba el Congreso como la escribanía. Ahora, en esa situación, legislar por omisión, es decir, porque no te lo derogan, acelera los trámites, pero no contraría la voluntad popular, ya que si en vez de mandar un decreto el Poder Ejecutivo hiciera una ley con el mismo programa, el Congreso lo aprobaría, porque tiene mayoría. Entonces, no es lo mismo, digamos, el decreto de necesidad y urgencia cuando tenés mayoría, que en el caso actual, donde el gobierno apenas tiene un puñado de diputados y senadores, que además se matan entre ellos, con lo cual la sanción de alguna ley es un camino empinado que hasta ahora el gobierno no ha podido recorrer. Ahora, a mí me parece que no importa lo que cada quien opine sobre la validez jurídica de esta ley. De hecho, esta ley integra la constitución material de la Argentina. Y más que rezongar, importa reunir las voluntades para rechazar tal o cual decreto. Hay una constitución material que no es la que está en la constitución, es la real, es la que rige. Otro ejemplo, cuando firmaron los dictámenes para la ley de bases circuncisas, lo firmaron fuera del Congreso, cuando se había levantado la sesión del plenario de comisiones. Eso no es, pero es costumbre, es la constitución material, es así, es así. Y me parece que es una pérdida de tiempo protestar por eso. Ahora, otra cosa que dice Infobae, que también crea su propia realidad, dice que es excepcional y muy escaso la derogación de vetos del Poder Ejecutivo por parte del Congreso. Eso no es verdad, no es verdad. ¿Vos sabés cuántos vetos de Menem volteó el Congreso? Ni idea. 30. 6 del senador Eduardo Duhalde, que estuvo unos meses a cargo del Poder Ejecutivo, 4 de Fernando de la Rúa y 1 de Alfonsín. En cambio terminaron invictos Macri, Néstor y Cristina. Bueno, Milei, con esa boquita que tiene, volvió a caracterizar como ratas a quienes votaron en el Congreso la fórmula previsional. Esta vez no usó la palabra, no dijo son unas ratas, pero sí hizo unos cuadros compuestos con inteligencia artificial, donde él aparece como el león, que espada en mano y junto con la bandera y con la faja presidencial cruzada sobre el pecho, defiende una caja repleta de dólares asediada por roedores. No solo eso, también dio una entrevista a un portal de Estados Unidos que se llama Free Press, donde dijo una frase realmente notable. Dijo: yo soy el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odia al Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros, y agrega, y mis padres, con tal de destruir al Estado. También dijo que se sentía Terminator, el personaje de Schwarzenegger, aunque me parece que está más identificado con Sturzenegger. Agregó que el ex gobernador de California era libertario,
cosa que vos sabías que es... No. Yo creo que no, creo que es republicano, no libertario. Y tuvo algunas actitudes como gobernador bastante prudentes y bastante inteligentes que lo sacaron del consenso conservador republicano. Sí, sí. Sí, no solo no es libertario, sino que está a la izquierda de los republicanos. Sí. Bueno, esa entrevista la grabó durante su último viaje a Estados Unidos. ¿Y por qué menciona a los padres? Porque dice, mis seres queridos, dice, mi hermana y mis perros. Y después, al final, agrega, y mis padres. ¿Por qué metió a los padres? Nunca ha hablado de los padres positivamente. No, no. Todo lo contrario. El padre le daba unas palizas que lo dejaba semi-moribundo. Bueno, en ese momento Milei ya sabía que había un consorcio de periodistas de investigación que había pedido acceso a la información pública acerca de los subsidios recibidos por las líneas de colectivos de Norberto Milei en la primera década del siglo. Hay una publicación impactante de Hugo Alconada-Mon que cuantifica ese beneficio en $33 millones según la información oficial. Ahora, la caracterización, el cazador de ratas se define como topo. Es como preguntarse qué tiene en la cabeza. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Es topo o es rata? ¿O está en contra de las ratas? Incluso en el relato de Terminator, la verdad que Terminator no es un bueno que viene del futuro. Viene a destruir al personaje que realmente va a liberar a la humanidad del futuro robótico. O sea, mandan los robots desde el futuro a un tipo a exterminar al héroe. Entonces no es bueno identificarse con el maldito que viene del futuro a destruir al que nos va a liberar. No me había dado cuenta de eso. Qué interesante eso que decís. Sí, sí. Y no pega una este tipo. No pega una. No. Pero se identifica con lo violento. No sabe lo que habla, no sabe lo que dice. Lo violento en sí estaría bien, no importa si es bueno, es malo. Claro. Ahora, también lo que se ha hecho es una comparación entre la amenaza de Milei de vetar con el veto que sí hizo Cristina en octubre del año 10 a la ley que establecía el 82% mínimo vital y móvil. Ahora, es una comparación formal, exterior, no se sostiene, porque 5 años antes, en el 2005, Néstor Kirchner había establecido la primera moratoria previsional porque había un alto porcentaje de personas en edad de jubilarse que no podían jubilarse porque la crisis económica de los últimos años del menemismo había hecho que no pudieran seguir aportando a las AFJP, que es decir, no es que como no pudieron seguir aportando no tenían todos los años necesarios. Las FJP les vaciaron lo que ya tenían en la cuenta, porque a medida que no pagaban les iban cobrando intereses. Claro. Y les iban vaciando las cuentas. Una perversidad. Me hace pensar en los desahucios españoles, donde si no pagas una hipoteca te desalojan de tu casa, pero además perdés todo lo que ya pagaste. Sí, sí. El otro día estaban echando a una señora de 94 años porque debía 10.000 euros. La estaban echando de su casa. Una cosa que se logró parar eso, pero es una cosa demencial. Hay una película muy interesante de un actor argentino que vive en España que se llama Juan Boto sobre ese tema. Muy, muy interesante la película. Ahora, esa moratoria que estableció Kirchner permitió que el 90% de la población en edad de retirarse tuviera una jubilación. Y además la fórmula de actualización que estableció ese gobierno y el de Cristina permitía ganarle a la inflación. En ese contexto, el veto de Cristina al 82% no tuvo ningún efecto negativo.
Yo por ejemplo, pensé que iba a tener un efecto negativo, y imaginaba otras alternativas que no fueran el veto, pero Cristina con toda seguridad dijo, no, la gente entiende de qué se trata esto. La gente entiende de qué se trata. Aquí las jubilaciones han mejorado, la gente tiene ingresos y estos quieren quebrarnos. En cambio ahora, Cristina al año siguiente ganó la presidencia de nuevo por el 55% de los votos, nada menos. La situación actual es totalmente inversa. Es decir, según el propio Milei, las pasividades perdieron bajo su mandato ya el 0,4% del producto y ya habían perdido como el 20% o 22% entre Macri y Alberto Fernández. Bueno, ese 0,4% del producto es el porcentaje que le restituiría el modesto proyecto de ley sancionado en la Cámara Baja. Milei dijo también en una de sus últimas intervenciones una frase propia del darwinismo social. Dijo que nadie se va a morir de hambre porque cada persona va a intentar algo para no morirse de hambre, de modo que él no tiene por qué preocuparse. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿dónde está escrito que esa respuesta para no morirse de hambre deba ser solo individual? Y ya hay varios diciembres que lo demostraron. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.